Bien, hermanos, seguimos en victoria, amén. Estamos con gozo. Yo vengo, la palabra que viene acá no es palabra mía, es palabra de Dios. Él es el que da la semilla, dice que Él da pan al que siembra, también Él da semilla al que siembra. Y aunque algunos utilizan ese término simplemente para buscar la forma de ver cómo coaccionan las mentes y caer en aquello que le llaman el evangelio de la prosperidad, yo uso el término de la semilla en el término que debe de ser utilizada, la palabra del Señor. Dice que el buen sembrador salió a sembrar y la semilla fue cayendo en diferentes terrenos, pero el mejor terreno fue en donde la semilla creció y dio fruto al ciento por uno. Y nosotros podemos decir ahora, Señor, yo soy buena tierra. Entonces yo vengo como el sembrador. Vengo como cuando era niño, iba con mi abuelo al campo, iba a un morralito acá. La semilla que habíamos pasado escogiendo por semanas, quizás nos ponía el abuelo en la tarde a recoger y decía, la que está picada a un lado. Esa es para los pollos, mi hijo, decía. Pero de la buena semilla las íbamos apartando y cuando llovía, veníamos cada quien con un bordón, puedo decir, como una vara, hacíamos el agujero y tres granitos ahí y así. Al poco tiempo venía el producto. Yo creo que mi hermano Pedro conoce muy bien de eso, ¿verdad? Mi estimado Alfredo también, mi hermano Felipe, todos los que estamos acá, conocemos de que es bonito salir a sembrar en el campo, pero es bien lindo sembrar también la palabra del Señor, porque dice la palabra del Señor, cuán hermosos son los pies de aquellos que traen buenas nuevas, los que anuncian la paz. Aunque con lágrimas sembremos a veces, dice la Escritura, también con regocijo vamos a cegar. El tema de hoy no es acerca de la semilla, hermanos, por si acaso habían pensado que íbamos a hablar de la semilla, no. Es una introducción y le pido que me acompañe el libro de Éxodo, capítulo 28. Vamos a estar entre los versículos 6 y 12. Esa será nuestra plataforma de despegue el día de hoy. Usted sabe que cuando van a enviar una sonda espacial, hacen la preparación de la plataforma, pruebas y ensayos y de repente dice, una sonda está rodando y no nos damos ni cuenta de cuánta basura espacial está volando alrededor de nosotros. Por ahí dice, un satélite que tenía 50 años de estar en el aire, no sé si lo habían puesto hace 50 años, tal vez estoy exagerando, perdón, digamos unos 20 años, ya dejó de funcionar. No podemos controlarlo. Pero yo pregunto, ¿habrá algo que se salga del control del Señor? Nada. Todo lo tiene él contemplado, ¿verdad? En un balance perfecto. Éxodo capítulo 28, versículos 6 al 12, habla de una vestidura. ¿Se acuerda que hemos estado hablando de los mantos? Hoy día culminamos esta serie de los mantos y hoy vamos a hablar acerca del efod. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino retorcido de obra primorosa. Excelente, ¿no? Obra excelente. Tendrá dos hombreras que se junten en dos extremos. Y dice también, y así se juntarán, y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo de oro, azul, púrpura, carmesí y lino retorcido. Señor eterno, te agradecemos, Señor, porque esta mañana nos permites poner nuestra mirada en lo que tú asignaste a hacer para la vestidura de los sacerdotes, Señor. Te ruego, Señor amado, que a través de esta lectura bíblica puedas traer, Señor, un mensaje que grabe en nuestro ser y que sea efectivo, Señor, que nos disponga a actuar según lo que este mensaje produzca, Señor amado. Dice tu palabra que ella no regresa vacía sin antes haber conseguido la razón por la cual ha sido dicha y escrita. Escríbela en la tabla de nuestro corazón, Señor. Permítenos ser fieles a ellas, que seamos retenedores de la fiel palabra, porque es fiel y digna de ser escuchada por todos. Bendice a los que están presentes, bendice a los que están quizás a través de algún medio de comunicación, pero este día, Señor, con reverencia a tu palabra, venimos a aprender de ella, a comprender cuál es el propósito que había en la designación que tú diste para la preparación de este manto especial. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Acomódese, hermano, el que está en casa, por favor, ahí tenga paciencia. Vamos a estar unos minutos en esta meditación. En el versículo 6 está describiendo algo hermoso de la manera como este elemento es como una vestidura que iba encima de su traje del sacerdote. Y dice en el versículo 6.
Y harán el efod ¿de qué? De oro. ¿Qué más? De azul, púrpura, carmesí y lin torcido. Alguna versión dice que lo harían de oro cárdeno y púrpura y carmesí y lino de primor. O sea, bien estructurado, ¿no? Todo eso tiene un significado, hermanos. Cada parte que el Señor permitió que se escribiera en su palabra lleva una forma de llevarnos a entender a nosotros que cuando Él ordena algo, debe de ser hecho conforme Él lo hizo. No importa cuántas habilidades usted tenga, pero si el Señor lo manda a hacer algo, puede poner su opinión delante del Señor, pero no es esa la que va a prevalecer. Pues muchas veces el ser humano se precipita, oh Señor, pero ¿qué tal si lo hacemos de esta otra manera? Quizás va a sonar mejor, quizás suena mejor para nosotros, pero vamos a aprender a través de este mensaje qué es lo que realmente el Señor le interesa. Amén. Entonces, ¿qué era el efod? El efod nos habla de que a través de él podemos aprender algo muy espiritual. El efod era una de esas vestiduras sacerdotal, como les dije, que se ponía y llegaba como que si fuese antes de la rodilla. Él tenía su traje largo, pero el efod no bajaba hasta ahí, sino que empezaba con una preparación desde los hombros, en el pectoral, en el cinto. Veamos ahí brevemente, podemos ver tenía su turbante especial. Era todo eso, era el atuendo del sacerdote. Y nosotros nos vamos a enfocar solamente en la parte que está como color fucsia, ¿ya? Desde los hombros dice que tenían piedras de onis. Usted puede ver la cita en 28:9 que no alcanzamos a leer en la lectura inicial, solo llegamos al 28:8 si no estoy mal. Entonces habla de que se componía esto en el hombro y eran dos, una en cada hombro. Y en cada piedra habían escritos 6 nombres, que eran de los de las tribus de Israel. Ahí tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 de los nombres en la otra piedra, conforme a la orden del nacimiento de ellos. Nada de que Neftalí primero o Benjamín primero, no. Rubén, Aser, Simeón, y así, como fueron todos en el orden correcto. Es que en el Señor le cuento algo, no hay colados, todos tenemos que hacer fila. Amén. No hay favoritos. Para el Señor todos valemos lo mismo. Entonces, así de esa manera, 6 y 6, ¿correcto? ¿Y qué más sigue diciendo acá? Volvamos a la imagen que teníamos anterior, por favor. Y corrijo y digo esto por si alguno dice, no se permite tener imágenes, porque es que son unos legalistas. Estamos haciéndolo de una forma de ilustración. Hago la claridad, como dice el disclaimer, no estamos adorando la imagen que está aquí en pantalla. Estamos utilizándola como un ejemplo. Luego dice que viene la cadenilla, que es la que conectaba, pasaba por las piedras y conectaba el frente con la parte de atrás. Además viene el pectoral del juicio. Y ahí si quisiera ir que vayamos a la cita de 28:15 al 21 de Éxodo. Porque ahí tiene 1, 2, 3 y luego 4 hacia abajo que completan 12 piedras preciosas. Yo sé que usted ya sabe qué es lo que significa eso. Significa cada una de las tribus de Israel. Quiere decir que él llevaba. ¿Y dónde está eso? Está justo en el pecho, junto a su corazón. Por anticipado le digo, llevar aquí en el hombro significa que él está llevando al pueblo en hombros hacia la presencia del Señor. Y no lo está llevando con compromiso, así con arrogancia o con enojo. Lo está llevando con amor. ¿Por qué? Porque también lo lleva en el pecho, aquí, cerca del corazón. Entonces, el Señor mencionó que el sacerdote, esto, de ese traje no fue que haya nacido de una idea humana. Terminemos hasta donde habla de ese, el cinturón entretejido, que es para mantener justo y unido esa pieza preciosa. Es un manto que era diseñado especialmente para el sacerdote. Y era diseñado y dirigido, ¿sabe quién lo pidió? Nuestro Padre Celestial. Amén. Eso no fue una idea de que de repente Moisés y Aarón dijeron, para que se distingan los sacerdotes hay que ponerle este tipo de vestuarios. No, el Señor lo ordenó y Él lo determinó. ¿Qué determinó Él? ¿Cómo debería de hacerse? ¿Qué más pidió Él? ¿Qué materiales se iban a utilizar? ¿Sí? Él pidió onís, oro, púrpura, carmesí y lino torcido. También él mencionó dónde se iban a colocar. No fue que el sacerdote dijo, ¿y por qué no mejor llevo las piedras en una bolsa aquí?
es que como que en el hombro me pesan mucho. O no, es que en el pecho siento que me lleva para adelante. No, no. El sacerdote tenía que obedecer a lo que Dios estaba pidiendo y él mencionaba de cómo se iba a relacionar todo lo que es el pectoral acá y cómo él lo iba a llevar en su corazón. Entonces, este manto que está encima de su traje, su túnica especial de él, eso debería de portarlo, no simplemente porque sí va a ver bonito, para que me vean todos, ¿sí? Que me vean que yo soy ese sacerdote y que yo me distingo. No, era porque era una función especial. Lo que él estaba llevando en su cuerpo no era simplemente para lucirlo, sino que era para presentar al pueblo delante del Señor. Quiere decir que no cualquier persona tenía que andar. Ahora les digo que se han hecho efod de danza, efod de lo otro, efod de esto, o sea, elementos que se ponen para alguna actividad especial. Y yo no me sentiría, ¿cómo le podría decir? No que no me sienta limpio, pero no me sentiría con ese honor o ese privilegio como estos sacerdotes que el Señor escogió. Hay funciones que nosotros debemos de hacer relacionadas a eso, porque más que pensar en lo bonito que era ese manto, tenemos que pensar en la función por la que el sacerdote lo debería llevar. Era más que una prenda bonita, era una vestidura relacionada. ¿Saben a qué? A un servicio delante del Señor. El sacerdote servía al pueblo y tenía la responsabilidad de llevar esa vestidura para entrar y ministrar. Ningún sacerdote podía decir, oh, se me olvidó el efod. El otro domingo lo traigo o en la otra reunión lo traigo. No, no podía presentarse delante de Dios si no traía ese atuendo. Porque entonces no estaba haciendo una función completa de lo que debería de hacer. Amén. Entonces, mi amado hermano, lo que sabemos es que es importante que para el Señor, tanto era importante el sacerdote, el ministro que iba a entrar, como todo el pueblo. De la misma manera, la palabra del Señor nos dice que el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, Él se presentó ya no solo a presentar una ofrenda como lo hacía el sacerdote, sino que Él mismo se presentó como ofrenda. Hay un versículo en Hebreos, no recuerdo exactamente dónde está, pero dice, el Señor no escatimó a sí mismo su cuerpo, sino que vino y lo presentó como una ofrenda. Quiere decir, estos sacerdotes llegaban bien vestidos y solo iban para presentar al pueblo y la ofrenda que iban a tener para que perdonara el Señor los pecados del pueblo. Pero el Señor Jesucristo fue mucho más allá. Se entregó a sí mismo, se sacrificó, pasó por lo que nosotros deberíamos de pasar. Ahora, hay un significado profundo en ese atuendo. ¿Saben? El significado más profundo es que el sacerdote tenía que tener consagración, tenía que tener obediencia, debería estar con responsabilidad. Amén. Responsabilidad, él debería de hacerlo con amor también. Él debería de estar con dirección en su propia vida para presentar un servicio con humildad y fidelidad a Dios. ¿Se da cuenta? No era simplemente de que, ¿y ahora quién vamos a mandar a hacer la ofrenda? No. Ya era una persona que estaba dedicada para eso, consagrado para eso. Amén. Entonces, eso nos lleva a un punto, a un primer punto que nos dice que el efod era una vestidura apartada para el servicio. No era aquello de que salió de presentar la ofrenda allá en el tabernáculo de reunión y de repente empezaron a jugar fútbol en otra área o no sé qué deporte podrían estar trabajando allá afuera. Ah, yo me uno a ustedes también y llevarse el traje a todos lados. No, era algo dedicado para el servicio al Señor. En el versículo 28, verso 4, quiero regresar a ver algo acá. Las vestiduras del sacerdote dice en el versículo 28:4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Eso era todo el elemento de lo que estábamos viendo ahí en la foto, que viene desde arriba, desde el turbante, ¿no? O lo que le llaman mitra, de donde han copiado también las mitras para los sumos sacerdotes, sumos pontífices que vemos en el mundo hoy. Entonces, Dios ordena la preparación de las vestiduras sacerdotales, indica todo lo que ellos tenían que llevar y ahí es donde aparece el efod, lo que estamos en este momento analizando. Ya en el versículo 6 habla de todos los elementos.
Se dan cuenta que tenía dos sombreras, ¿correcto? ¿Qué había en las dos sombreras? Habían piedras de onis. Yo no he tenido la oportunidad de ver esa piedra, cómo será. ¿Alguno de ustedes conoce cómo es el onis? ¿Sí? Piedra es una piedra muy preciosa, considero yo. Y ahí estaban grabados los nombres. Estamos haciendo un repaso. En el pectoral del juicio tenía un cuadrado de tela bordado donde habían tres filas para acá y cuatro para acá, para ahí plasmar los nombres de las tribus de Israel. Y luego venía lo que era dentro de esas piedras, digo, dentro de ese pectoral, atrás, habían dos piedras más que se le llamaba el Urim y el Tunim. El sacerdote cuando iba a presentar una solicitud, una súplica al Señor, sacaba las piedras de acá y ponía una en la derecha y la otra en la izquierda. Y esas las ponía para pedir al Señor que Él le dijera dirección de lo que tenían que hacer. Había un simbolismo ahí. Era también de alguna forma presentar al pueblo delante del Señor y decirle, Señor, ¿podemos ir o no podemos ir a esta batalla? David muchas veces alguna vez lo hizo y eso fue algo que fue castigado también. Saúl, sin consultar, muchas veces hizo cosas que no le convenía a él hacer y el Señor no le permitió hacerlo. O si lo hizo, el Señor lo corrigió. Porque esas eran cosas y funciones especiales de los sacerdotes. ¿Qué hacía? Dice, están el Turín y el Urim, Turín y el Urim, que eran objetos que estaban guardados dentro o detrás de ese pectoral. Podríamos decirse que de alguna forma el sacerdote estaba llevando un peso extra en su cuerpo, porque cada piedra tenía un cierto peso. Pero más del peso físico que tenían esas piedras, era el peso de la responsabilidad. Y él para cumplir con esa responsabilidad tenía que tener una vida, ¿qué dijimos? Consagrada, en santidad y con obediencia. ¿Me recuerdan otra vez para mandar las notas a ustedes, por favor? ¿Las recibieron la semana pasada? Amén. Entonces, todo esto y el tejido que tenía como base, el tejido que había donde se pegaban todos estos, la cadenilla, aquí las dos piedras de ónices y todo lo demás del pectoral, ¿de qué estaba compuesto? Tenía tejido de oro, azul, tenía púrpura, ¿verdad? Todo eso. Y eso era lo que, donde podían poner el pectoral con el efod y las dos piedras escondidas ahí. De tal manera, ¿para qué? Para que no se cayera. Quiere decir que el sacerdote estaba bien asegurado esos materiales. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? La verdad que el tiempo va a ser muy corto para lo que vamos a meditar el día de hoy. Si al caso, Señor, nos permite terminarlo y si no logramos dejar algo para el próximo domingo. Pero lo cierto es que, ¿se recuerda que se menciona también ahí un lino torcido? ¿Sí? Ese lino torcido también nos lleva a pensar como lo que dice la palabra del Señor, que en un hogar debe de ser como un cordón de tres dobleces, donde está bien entretejido y que nadie puede romper, ¿correcto? Entonces el lino torcido lo que representa ahí es la pureza y la justicia. Eso es lo que va a formar para que se mantengan bien unidos todos. Los elementos que estábamos hablando, dice que eran oro, azul, púrpura, carmesí, eran colores que demuestran una realeza, algo divino. Y aquí me hace pensar el Señor en algo. En segunda de Pedro 2:9 o primera de Pedro 2:9, si no me equivoco, dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Entonces por ahí viene ya el llamado para nosotros. Este era el llamado para vestir a aquellos sacerdotes, pero usted y yo pertenecemos a un linaje escogido. Amén. Y ese linaje escogido de Dios debe de pensar que también tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra vestidura. En lo espiritual hay un efod que se le asigna a cada uno de aquellos que vienen a Cristo, porque dice la Escritura que somos real sacerdocio. ¿Y qué significa eso? Que usted y yo también, ya no quizás que lo vean todos, porque entonces sería la vanidad de la carne para que me vean todos mi efod, lo que traigo, pero que sí se manifiesten los factores que mencionamos, que se manifieste mi consagración al Señor, mi obediencia al Señor, mi responsabilidad y mi amor a la hora de dar un servicio. Entonces, son cosas que el mundo no lo va a ver, pero el Señor sí sabe analizarlo, cómo estamos, cómo está ese manto en nosotros. Las 12 piedras llevaban el nombre de las tribus. Voy adelantando. Voy a ir ahora que me acompañen a Éxodo 39, capítulo 39, verso 2. Ahora vea esto. Dios mencionó que todo era importante en aquel traje.
Ahora, a Dios no le importaba cómo debería de realizarse. Lo que sí era que tenía que estar apartado para su servicio. ¿Le importaba o no le importaba a Dios? Hago la pregunta aquí. Claro que sí le importaba, ¿verdad? Corrigiendo esa parte, a Dios sí le importa cómo debe de realizarse aquello. No es cuestión de que el sacerdote se le ocurría de que hoy no, es que aquí adelante me pesa mucho, mejor me llevo el otro atrás y las piedras las meto en una bolsa, creo que lo dije ya. No, era que todo tenía que realizarse como él lo ordenó. 39:2 que dice, hizo también el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Entonces, ya está confeccionada la vestidura y encontramos que ese efod se hizo como Dios lo había mandado. Vuelvo y repito, no era una vestidura común. Nadie más podía usarla, solamente el sacerdote. No era para cualquier propósito, era para funciones específicas. ¿Por qué? Porque había sido apartada para el servicio de Dios. Cuando he comprado alguna guitarra, algún instrumento, siempre vamos y lo dedicamos para el Señor. Algún vehículo que usted llega a su casa, sus pertenencias, haga eso, conságrelo. Porque si la Escritura dice que somos sacerdotes del Señor, entonces cada artículo que tengamos, bendígalo. Si no lo ha hecho, usted solo, si es que no podemos hacerlo entre todos, vea, Señor, este vehículo que me has dado, es todo lo que usted considere que es para el servicio de Dios, porque usted es un servidor del Señor, conságrelo para el Señor. Así que entonces era porque había que cumplir un propósito. Ahora, ¿a qué nos va a llevar esto? Esto tiene una profunda enseñanza para nosotros, hermano. Es algo bien precioso que aquella vestidura había sido apartada para el servicio de Dios. Así también Dios desea que nuestra vida sea apartada para Él. Amén. Si Él dice que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, significa que hay un propósito para que mi vida ahora, decía el apóstol Pablo, no sirva a lo que antes hacíamos, la vana manera de vivir, sino que ahora los elementos, cada miembro de mi cuerpo va a servir a la justicia de Dios, consagrado para el Señor. Así que entonces, servir a Dios no va a consistir únicamente en querer ocupar una posición o hacer una función dentro de una congregación. Significa de que tenemos que buscar consagrarnos. ¿Por qué? Podemos, puede ser que pase que estemos cantando y no estemos consagrados. Es tremendo. Puede ser que hasta se esté predicando y que no se esté consagrado. O sea, el Señor, Él mira todo eso. Delante del Señor nada está oculto. Puede ser que estemos enseñando también, pero pueda que no estemos consagrados. O sea, puede ser que luzcamos bien delante de los demás, pero ¿qué es lo que mira el Señor en mí? ¿Qué es lo que mira el Señor en nosotros? ¿Sí? Él es el que escudriña cada uno de nuestros pensamientos. Así que nosotros necesitamos que el Señor trabaje en cada área de nuestra vida para determinar si estamos completamente, del todo, rendidos delante del Señor. Amén. Ese es el análisis a que nos lleva este tipo de manto que estamos analizando. Cada uno de los que ya vimos nos hizo entender diferentes áreas que tenemos que trabajar, ¿correcto? Pero este en especial se enfoca más en lo interior. Lo mostraban ellos, ¿correcto? Y era notorio. Todos decían, ahí viene el sacerdote. Igual con el aroma que el sacerdote se ponía encima, también todos decían, ahí pasó un sacerdote. Aunque no lo miraban, sí. ¿Por qué? Porque el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y delicioso es los hermanos habitar juntos en armonía. Dice que es como el buen óleo que está en el sacerdote que viene desde su coronilla hasta la planta de sus pies. Así de esa manera, en aquellos tiempos eso era notorio, pero ahora para nosotros es mandatorio que tengamos una vida consagrada al Señor para que entonces los demás, dice el apóstol Pablo, puedan percibir un olor. ¿Cuál es ese olor? El olor del conocimiento de Cristo. El sacerdote pasaba y lo reconocían, aunque no lo miraran. Que así el mundo de afuera también nos reconozca que somos cristianos, al sentir que hay algo diferente en nosotros. Y para que eso suceda, el apóstol Pablo nos dice, Romanos 12:1, así que hermanos, dice, hermanos, hermanas, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, y empieza a decir, vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. En el Antiguo Testamento, ¿qué se colocaba ante el altar? Un sacrificio. Iban a presentar un sacrificio. Pero ahora el apóstol Pablo nos presenta una imagen muy diferente. Habla de que el sacrificio somos nosotros mismos. Amén. Somos llamados a sacrificar, dice, vuestro culto racional. Y a veces pensamos que racional es racionar el tiempo que le damos al Señor, sino que racional es que sea conscientemente, con razonamiento, que lo hagamos bien pensado lo que estamos haciendo para el Señor. Amén. Entonces, ya no vamos a servir al Señor solamente con nuestras manos, sino que vamos a servirlo con toda nuestra vida. Que vuestro cuerpo entero, dice, esté vivo y santo, agradable a Dios. Entonces, aquí vienen dos preguntas. Una de ellas podría ser, ¿qué estoy haciendo para Dios? Sí, preguntemos, ¿qué estoy haciendo para Dios? Pero también, más que qué estoy haciendo para Dios, es preguntarme a mí mismo, ¿estoy viviendo para Dios? ¿Sí? Puedo hacer muchas cosas. Bueno, es que el pastor me mandó a hacer esto, o me preguntó la pastora esto, o lo otro aquí. No, ¿estoy viviendo para Dios? Porque antes de cualquier título o ministerio que se nos dé, está lo que es la consagración, la entrega de nuestra vida, pensamientos al Señor. Así que entonces, eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Lo que hago para el Señor realmente lo estoy viviendo? Porque me pregunto, ¿si le pertenece mi vida a Dios realmente? Entonces, todo lo que le haga, si mi vida le pertenece al Señor, entonces todo lo que yo haga, según me sea asignado, va a fructificar. ¿Correcto? Mi amado hermano, segunda parte que podemos ver acá es que el efod era también una manera de decir servicio en obediencia. 39:5 de Éxodo. Gloria al Señor. Aquí voy rápidamente. Ustedes lo pueden ver. Éxodo 39, verso 5. Gloria al Señor. Lo encuentra, dicen amén. El efod viene acá a mostrarnos que tenía un diseño muy especial. Dice, del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor. Todo iba constituido con oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vuelve a afirmar, es como el Señor lo ordenó. O sea, había un diseño específico. Todos los artesanos que iban a hacer aquel trabajo del efod tenían que, no importando la habilidad que tenían, se les daba la autoridad que tenían que seguir las instrucciones del Señor. Ya les dije en un inicio, podrían ser muy hábiles y podrían tener muy buenas ideas, pero no se podían salir de la línea de instrucción. Lo mismo pasa con nosotros. Podemos tener una buena, tremenda idea y imaginar las cosas, pero siempre y cuando esté como el Señor lo pide. Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14:12, dice, hacedlo todo decentemente y en orden como agrada al Señor. Amén. Así que el material lo asignó el Señor. Dijo, ¿qué materiales? ¿Qué hubiera pasado si el artífice, el artesano o el orfebre o quien iba a trabajar ahí hubiera dicho, mejor no le pongamos onís porque está muy pesado, o mejor el oro va a ser muy brillante? No, mejor pongamos otro material. ¿Verdad que no hubiera cumplido la misma función? No podemos cambiar lo que el Señor dice. Y tampoco podemos quitar ni una sola parte, porque aún la palabra del Señor dice que si quitásemos una parte de su palabra, entonces también se nos queda quitado una parte de nosotros en el reino de los cielos. Yo creo a lo que la palabra del Señor dice, que algunos anteriormente ya la manipularon y quizás la cambiaron, ellos entregarán cuenta con el Señor. Pero hasta lo que yo sepa hoy, tengo que saber que respondo por la palabra que ya conozco del Señor. Amén. Entonces, es trabajar según lo que Dios ha ordenado. Este capítulo 39 nos habla y repetidamente dice que sean hechas las cosas como había mandado Jehová a Moisés. Así que la verdadera fundación de un servicio es
que no importa mi creatividad, lo que importa es que no puedo sustituir creatividad o no puedo quitar la obediencia por mi creatividad. Tengo que permitir que la obediencia prevalezca, aunque tenga excelentes ideas, pero que yo las someta al Señor. No dejo de tener buenas ideas. Podemos tener muy buenas ideas y podemos ir delante del Señor. Señor, ¿y qué tal si tú me permites? Pero primero que sea, como dijo el Señor Jesucristo, sea hecha tu voluntad. Las mejores intenciones que tengamos en el servicio del Señor, siempre tenemos que hablarlo con Él. Y si Él lo confirma, calidad. Vamos para adelante. ¿Ya? ¿Por qué? Voy a darles un ejemplo. El rey Saúl fue confrontado. En 1 Samuel capítulo 15, verso 22, a Saúl se le ocurrió que él podía cambiar lo que Dios le había dicho. A él le dijo, tú vas a ir a pelear contra los amalecitas y quiero que destruyas todo. Y todo era todo. Y alguien por ahí me preguntaba, pero es que Dios dice no matarás, pero ¿cómo es posible que le ordenó que matara? ¿Es correcto? Hicieron esa pregunta, ¿sí? Entonces, lo cierto es que el Señor quería erradicar aquel pueblo pagano para que su pueblo no se contaminara. Pero lo que pasó con Saúl fue que él decidió guardar las ovejas, los bueyes, y le quiso dar la creatividad de que lo iba a utilizar para la ofrenda del Señor. Lo confrontó Samuel ahí en el capítulo 15, versículo 22, si ustedes lo encuentran. Y Samuel le dijo, el Señor te mandó a quemar a todos sacrificio, ¿sí? Porque el Señor pide más obediencia que sacrificio, ¿correcto? Dice, Jehová tanto dijo, se complace Jehová en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y esto que estaba trayendo Samuel era parte de algo que había sido ya llamado anatema. Y lo que Dios llama anatema es algo que está condenado, que está marcado para maldición. 15:22. Así dijo el Señor entonces, y lo confrontó Samuel al rey. Y Saúl intentó justificar lo que ocurrió ahí. Si usted se da cuenta, Saúl viene y le dice en el versículo 23, veamos, ¿usted está por ahí conmigo? Amén. ¿Sí? Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos de idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ahí llegó la decadencia para el rey Saúl. Quiso presentarlo de la mejor manera. Él se excusó y dijo, es que traje lo mejor para ofrecerlo al Señor. El Señor no había dicho eso. Él dijo, eliminen todo. Y todo es todo, ¿sí? Saúl traía una explicación religiosa, pero no traía obediencia. Para su desobediencia, él quiso justificarlo de esa manera. Muchas veces quienes han tratado de ayudar al Señor, las cosas han salido mal. El ejemplo de Sara, al ver que no podía tener hijos, ella vino y le dijo a Abraham, mira, ahí está Agar, tengo un hijo con ella, y ahora tenemos el problema entre Israel, el mundo árabe y todo eso que se generó. Siempre que el hombre trata de querer cambiar lo que Dios dice, no va a salir bien. ¿Sí? No va a salir bien. Mi amado hermano, entonces lo que tenemos que hacer es, no basta con querer decir, no basta con querer hacer, sino más bien lo estoy haciendo para Dios. ¿Le agrada al Señor lo que estoy haciendo? ¿Es así como Él lo quiere? ¿Verdad? Pobre Saúl. Saúl perdió el reino por ese tipo de desobediencias. No se apegó a lo que le había dicho. Quizás hay personas que quieren servir, pero lamentablemente no quieren obedecer. Esa es otra situación que pasa. Y el Señor quiere que un ministerio pase por ese proceso de la obediencia. Porque de repente alguien quiere ministerio, pero no quiere corrección. Ah, no, no, que me dejen hacer como yo quiero las cosas, pero que no se vengan a meter, porque a mí el Señor me lo ha hecho sentir así. ¿Será que el Señor se lo hizo sentir así? ¿O hay un propósito ahí para que lo vean? Como me decía un pastor amigo mío, el pastor Parra, me decía, todo el mundo quiere estar en la vitrina, mi hijo, me decía. Pero cuando venga alguien nuevo y te empiece a hablar de sus dotes, habilidades y talentos, que empiece barriendo. Y así poco a poco se va a ver si hay amor por la obra del Señor.
Así era la manera como lo hacía. Bueno, ya había pasado por muchas experiencias. Todo el mundo quiere posición, pero no quiere sujeción. Es lamentable. Así pasa. Todos quieren brillar, pero su vida no está ajustada, como lo que pedía el apóstol Pablo, que decía que vuestro sacrificio sea vivo, santo, agradable al Señor. ¿Verdad que también nos da duro este manto de efod? Se mira bonito, pero a través de él también vemos que se exige y se demanda a nosotros que si somos reyes y sacerdotes para el Señor, como les digo, no lo cargamos puesto aquí, pero en lo espiritual sabemos que hay un efod sobre a cada uno de los que son hijos del Señor. Llevamos sobre nuestros hombros responsabilidades para servir al pueblo y llevamos en nuestro pecho que hacer el servicio con el Señor debe de hacerse con amor. Amén. ¿Se da cuenta usted, mi hermano? Entonces, el Señor quiere usarlo. Queremos ser usados por Dios, pero entonces tenemos que ver cómo veo mi vida. Señor, mi vida está en obediencia a ti, corrígeme esta parte. Esto del efod nos viene a recordar que el verdadero servicio no está solamente en la disposición. Puede ser que todos digan, ¿cuántos vamos a ir a evangelizar? Yo, y todo el mundo dice, pero ¿estarán todos aptos para ir a evangelizar? O de repente por allá se van a encontrar con el que se estuvo peleando hace una semana. ¿Sí? O como aquellos que quisieron imitar a Pedro y a los discípulos y de repente los demonios les dijeron, Jesús conocemos, a Pedro también. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Cómo terminaron? Corridos y desnudos. ¿Por qué? Porque el enemigo va a saber cómo va a demostrar cuando queremos aparentar algo que no está acorde a la voluntad del Señor. Paremos ahí, porque como que ya empezó a dar duro la palabra, ¿no? Pero lo cierto es esto, es bueno reflexionar en esos puntos. Tercer punto es que llevaban sobre los hombros aquellas piedras. Allá lo vimos nosotros en Éxodo 28, entre los versículos 9 a 12, les dio una instrucción muy particular. Volvamos a Éxodo 28 otra vez. Acompáñenme allá, Éxodo 28, versículo 9, y vamos a estar un momento entre los versículos 9 y 12, o al 12. Esa era una responsabilidad acá sobre los hombros. Una responsabilidad por los demás. Quiere decir que cuando usted, mi amado hermano, hermana, está sirviendo al Señor, tiene una responsabilidad personal de guardar su vida para el Señor, pero también tiene una responsabilidad de apoyar a otros. El apóstol Pablo lo menciona de esta manera, sobrellevando las cargas los unos con los otros. ¿Verdad que es fácil avanzar así? Entonces, Éxodo 28:9 dice, y tomarás dos piedras de onis y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Pues vayamos al 10. De obra de grabador en piedra. Como grabaduras de sello harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel, los harás alrededor y pondrás las dos piedras sobre las sombreras del efod. ¿Para qué? Para, para memorial, así es. Para alrededor engastes de oro. Y pondrás las dos piedras sobre las sombreras del efod para piedras memoriales. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro. Hasta ahí vemos que esto tenía un propósito, un memorial, de recordar que Él tiene el privilegio de entrar a la presencia del Señor, pero una responsabilidad también de portar a todo el pueblo simbólicamente en aquellas piedras. Así que entonces, ahí estaban grabados los nombres, 6 en cada una de las piedras, en ambos lados, y era conforme a su fecha de nacimiento, ¿correcto? Entonces, generalmente, ¿para qué sirven los hombros? Para apoyar, para llevar carga. Vamos a mover una escalera, ahí va. Vamos a llevar algo pesado, siempre aquí, ¿ya? Algunos se lo ponen en la cabeza, pero aquí está hablando de los hombros. Es donde normalmente colocamos cosas para llevar. Y así que nosotros estamos aquí no solamente por nosotros, sino que estamos aquí también porque a llevar al pueblo delante de Dios. Como servidor del Señor, como pastor, mi esposa, la pastora Tania, también, ella lleva en sus hombros a cada una de ustedes, hermanas, las funciones de la obra de Cristo, las llevamos sobre los hombros. Y no tenemos que hacerlo con enojo ni por compromiso, sino con amor, con humildad delante del Señor.
Me gozo de que mi esposa, la pastora Tania, esté en medio de nosotros nuevamente. Les digo que ya me sentía solo. Ya se estaban cansando solo mis hombros, porque ella y yo tenemos que trabajar hombro con hombro. Amén. ¿Cuántos se gozan de que la pastora esté de retorno? Amén. Gracias al Señor. Entonces, las piedras de onís iba una en el hombro derecho y otra en el hombro izquierdo, para que no sufriera desbalance, ¿no? Sino que para que avanzara, y en cada hombro llevaba 6 tribus de Israel. Así que los hombros, ¿qué significan? Responsabilidad. Amén. Y así que, si usted va a Gálatas 6:2, ahí está el versículo que les mencioné hace un ratito. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 2. ¿Cuál es el punto acá entonces? Cuando dice sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, nos está diciendo que la vida cristiana no ha sido diseñada para vivirse de manera completamente individual, como somos llaneros solitarios. No, no, solo yo. ¿Por qué? Porque solo yo sé cuándo viene la presencia del Señor, solo yo voy a producir esto, solo yo canto mejor o yo solo hago eso. Muchas veces pasa eso, viene el yoísmo, ¿ya? Es que si yo no llego, la presencia del Señor no se manifiesta. Es que si yo no llego, esto y lo otro, no hay sanidades. Lamentablemente, eso se ha dado desde los tiempos antiguos. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? Nos llama a ayudar a otros. Dice, sobrellevad. ¿A qué más? A orar por otros. Cuando usted en su casa va a orar, es cierto, presente su petición al Señor. Perdóname, Señor, si en algo te ofendí hoy. Y luego presente a su familia. Pero no olvide a sus demás hermanos. Aunque quizás no se recuerde de los nombres de todos, pero diga, Señor, ruego por los hermanos de Iglesia Templo Hermosa o de otra iglesia que conozca. En general, bendice a aquellos que te aman, Señor. Y así lleve usted como presentar. Se dice, Señor, traigo esta carga delante de ti. Los presento, Señor. Presento primero mi vida y ahora presento a mis hermanos en la fe. ¿Verdad que es bonito? Y algunos dirán, es que no tengo por qué orar. Hay muchas razones por las que orar, hermano. Uf, demasiado. Entonces, sobrellevar también nos va a permitir a nosotros fortalecer a otros. De repente, un mensaje de texto, una figurita por ahí que les motive, un versículo. Eso es importante, que estemos sobrellevándonos los unos a los otros. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que cuando Dios pone personas bajo el cuidado de usted, hermano, hermana, lo que el Señor le está entregando es una responsabilidad. Dijimos que significaban los hombros, responsabilidad. Por ejemplo, un pastor lleva sobre sus hombros a la congregación. Un líder lleva sobre sus hombros a todos los demás. Un padre y una madre lleva sobre sus hombros la vida de sus hijos, su familia. ¿Correcto? Entonces, un maestro, ¿a quiénes lleva en sus hombros? A sus estudiantes. No simplemente va a ir a dar clases porque, bueno, es que a fin de mes me van a pagar, así que tengo que ver que busquen ahí en tal lugar, vayan aquí y dejarles tareas simplemente así. No, tiene que hacerlo con devoción. El tío, le decimos nosotros, don Alfredo, él es maestro en México y él da clases y él se entrega con amor porque él quiere ver el futuro de esos niños. Yo siempre recuerdo a una profesora, la señorita Mari, ya posiblemente falleció, era muy mayor de edad, pero nos dejó una marca en cada una de nuestras vidas. Aquel que me enseñó a mí a poder hablar en público fue don Amado Galindo. Mire, lo recuerdo bien. Yo era tímido, yo era el que se mantenía en la esquina, que no querían que lo vieran para nada, porque era así, había sido mi formación. Pero don Amado Galindo vino y me sacó de esa oscuridad, de eso de estar con la timidez, y me puso al frente. Y poco a poco fui aprendiendo. Fue parte del Señor porque Él lo movió. El Señor siempre mueve a alguien para ayudarnos. Y tenemos que recordar entonces que hay responsabilidades que llevamos. Quien disipula a otra persona. Cuando usted dijo el Señor Jesucristo, por tanto, id y hacer discípulos, ¿qué significa eso? Es una responsabilidad espiritual. Es una obligación para todo aquel que viene a Cristo que disipule a otro. Algunos manejan el término de el hermano mayor y el hermano menor, con el propósito de poner la imagen de que el hermano mayor siempre tiene que dar el ejemplo al hermano menor. ¿Sí? Y ahí van los pequeños aprendiendo cómo camina el hermano mayor. Lo que hace aquel lo sigue. De esa misma manera tenemos que ser nosotros que tenemos
una responsabilidad espiritual de hacer discípulos. Ahora, ¿qué significa cargarlos? ¿Qué significa cargarlos? Ya dijimos, ¿no? Presentarlos en oración, orar por ellos, interceder por ellos. Aunque no sepamos el problema o no necesitemos saber el problema que está pasando un hermano, pero si en su oración el Señor le hace recordar a alguien, Señor, tú sabes lo que está pasando, Señor, sé fiel con él, Señor, cúbrelo, dale fuerzas, levántalo, Señor amado. Pero va a haber un momento incluso que como responsabilidad, si somos llamados el Señor y sentimos eso, tenemos que también que corregirlos. Sí, en algún momento el apóstol Pablo les dijo, exhórtense también los unos a los otros. Y exhortar es decir, hermano, mira, en el amor de Cristo te pido. Parece ser que estoy notando como que se está subiendo un poquito la altivez en ti. Mira, por favor, no le hable mal a este otro hermano, háblale con cariño. O sea, toca hablarse de esa manera también porque somos una familia en Cristo. Y el Señor cuando ve eso, que hay oración, que hay intercesión, que hay cobertura, que hay corrección, el Señor se goza, hermanos, porque ve que somos uno y aunque seamos poquitos o seamos muchos, pero lo importante es que practiquemos esto. ¿Y de dónde viene todo esto? De la lección que nos deja el efod, que ahora estamos en la parte de los hombros, ¿correcto? Entonces usted puede ver que hay que cuidarlos, hay que enseñarles, especialmente los hermanos mayores a los menores, estoy hablando en espiritual, como ustedes lo hacen en su casa. Ustedes han tenido la dicha de tener más hermanos. Dirán ustedes, si viera cómo peleaba con mi hermano o mi hermana. No, más que todo eso, han tenido la oportunidad de desarrollar una atmósfera donde hay comprensión, quizás hubo un disgusto, pero se juntaron otra vez, se abrazaron, lloraron y se besaron y fue algo muy lindo para poder restablecer los lazos de unidad en la familia. Yo no tuve esa dicha, no tuve hermanos cerca de mí, crecí prácticamente solo. En la vida después, a los 20 y algo de años, comprendí que tengo un hermano que se llama Alberto, él vive en Chelas y él me está viendo, que el Señor lo bendiga, pero no se desarrolló ese vínculo, ¿ya? Y a veces lo escucho y sé que es mi hermano porque mi padre me lo dijo, pero lamento no haber tenido esa oportunidad de interacción. Pero nosotros sí tenemos hermanos en la fe con los que tenemos que guardar esta responsabilidad. Amén. Entonces, y ante todo, velar por su crecimiento espiritual. Antes bien, creced en la gracia y conocimiento. Entonces tenemos que velar por el conocimiento de los demás. No significa tener cuidado de un hermano para controlar su vida, porque lamentablemente se confunden las cosas. Oh, no, el Señor me ha puesto, tú vas a estar conmigo, pero eso ya es control, es manipulación. De eso no se trata. Se trata de que cuidemos en el orden que el Señor nos ha confiado. Entonces, Dios confía algo que debo cuidar. Para mí, mi responsabilidad es cuidarlos a cada uno de ustedes, hermanos. Todas las noches cuando oro, en el momento que el Señor me permite orar, si voy manejando en algún instante, los menciono a todos. Y perdone si algún momento se me olvida un nombre, pero me recuerdo sus rostros y voy y le digo al Señor. Aunque aquí literalmente a veces confundo nombres. Hermana Erika le digo hermana Irene y así, ¿verdad? Pero así que entonces tenemos que confiar y entregar todo al Señor. Así como Él confía en nosotros, llevar a nuestra familia en la fe con responsabilidad delante del Señor. No podemos decir que estamos sirviendo al Señor mientras estamos ignorando a los demás. Señor, solo dame, dame, mírame, mírame, que yo. No, no. Tenemos que obrar en función de qué? De llevar a los demás. Son nombres de los demás que debemos llevar en oración. Familias que debemos que presentar delante del Señor. Esa es mi responsabilidad, hermano. Y yo le pido a usted también, como pastores, mi esposa y yo, hay jóvenes que, por los que tenemos que interceder. Y no solamente los que están aquí presentes. A todas las personas muchas veces voy delante del Señor y le digo, Señor, aquellos que me has permitido conocer desde el momento en que me llamaste al ministerio, yo te ruego por ellos, Señor. Y de cuando a cuando vengo presentando nombres de quizás algunos que ya no hemos visto por alguna razón, que se fueron a otro estado, que se regresaron a Guatemala o sus países de orígenes, pero yo sé que el Señor los continúa cubriendo y mi responsabilidad como pastor es continuar intercediendo por ellos.
Hay un jovencito que se llama Johnny, él está en Nebraska, Amarildo, hay tantos nombres que ustedes, si se los dijera, ustedes dirán, ¿y quiénes son? Ya, pero están aquí y están en mi corazón. Amén. Entonces, mis amados hermanos, las personas que quizás nunca volveremos a verlas, de repente fue un instante que el Señor permitió que pasaran, como me sucedió en la flea market de aquí de la 92. Estaba yo ministrando esa vez la palabra y luego entoné una alabanza y había una pareja acá, dos parejas, perdón, con una guitarra. Y se acercaron y me dicen, ¿puedes afinarnos la guitarra? Ellos se miraban por latinos. Yo empiezo a hablarlos en español y me dicen, no, no, no hablamos español. Somos de la reservación de los que viven en Sur Dakota. Y mire, se establó una amistad muy linda. Todavía, de vez en cuando, por ahí me comunico con el hermano. ah, Su apellido termina en Hawk, porque ellos se ponen nombres así como que nube, que ave, que esto y lo otro. Everett Hawk. Chasing Hawk es el apellido completo. Everett Chasing Hawk. Es como quien dice ¿qué? El cazador de halcones. ¿Hawk es halcón o qué es? Es como un gavilán, un gavilancillo por ahí. Chasing Hawk. Total, eso no lo olvido. Al tiempo regresó, me llama y me dice, mira, fíjate que vine a la universidad porque estamos en un intercambio de estudiantes. Quisiera presentarme un poco más quién soy. Lo encontré cerca de la Universidad de Kennesaw. Me mostró todo su álbum de fotos. Era uno de los que estuvo sirviendo en la guerra de Corea, de Vietnam, un retirado del ejército. Entonces, en el camino el Señor nos permite conocer diferentes personas y por cada uno de ellos tenemos que ir intercediendo. Casi termino ahora. La cuarta parte, ahí vamos tres, no sé si ustedes los fueron anotando, pero la cuarta es que tenemos que servir al Señor con amor. ¿Por qué? Porque ese pectoral era donde esa imagen que tenían acá con las piedras llevaban en el corazón a todas las tribus de Israel. Ni una sola se quedaba afuera. Entonces eso nos llama que servir con amor. Vemos los nombres sobre los hombros y ahora los vemos también sobre su pecho. 28-25 de Éxodo. Veamos qué dice Éxodo 28-25. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor. Dice así, y pondrás los dos extremos de los cordones sobre los dos engastes y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera. Harás también dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. O sea que habían aros aquí, habían aros acá, conectando todo lo que es el manto del efod. Y dentro de todos ellos ahí habla de que los nombres de los hijos de Israel iban a estar en su parte de adelante, como una forma de llevarlos sobre su corazón en el momento que caminaba hacia el santuario. Qué lindo, ¿verdad? Esto a mí me emociona saber que el Señor ha dejado esta enseñanza para que todo lo que lo hagamos, además de llevarlo sobre los hombros con responsabilidad, pensemos que lo tenemos en el corazón. ¿Pero para qué? Para servir con amor. Aarón cargaba al pueblo. Aarón lo presentaba y lo llevaba cerca de su corazón. Y esa es una diferencia grande, con responsabilidad y con amor. Podemos servir simplemente porque nos toca, pero no, tenemos que hacerlo con amor. No, es que me pusieron a dirigir el servicio de hoy y ¿qué hago? Pues ya, pusieron mi nombre y ni modo, ¿qué voy a hacer? No, es un privilegio que nos da el Señor. Dirigir un servicio, orar por otros, cantar, cada cosa que hagamos, tenemos que hacerlo con el Señor. No podemos simplemente ir a enseñar una clase porque me pusieron en el calendario. Oh, me tocó la limpieza. Bueno, ni modo, ¿qué lo hago? Ya, no, no, hágalo con amor, hermano. Todo lo que hagáis, dice la Escritura, hacedlo como para el Señor. Todo lo que tengamos que hacer. Cada asignación Dios quiere que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Si usted mira en Filipenses capítulo 1, verso 7, nos habla a través del apóstol Pablo que los de Filipos tenían un amor especial. Filipos era una iglesia que fue creada allá, de ellos se le llama los filipenses. En Filipenses capítulo 1, verso 7. Dice, me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois
participantes conmigo de la gracia. Y voy a subir un poquito más ahí, por favor, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos, vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Ya? Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y sigue hablando el apóstol Pablo, porque amaba a ese pueblo. Él vio el amor que se movía en aquella iglesia, en Filipos. Por eso a los de Filipenses les dice, ustedes se expresan con el corazón, no simplemente por obligación, sino que lo hacen con el corazón. Él no veía a las personas como números, sino que las veía en unidad, los veía como miembros de una familia, porque todos se esforzaban a hacer lo mismo. No eran personas que funcionaban simplemente porque tenían un ministerio, no, lo hacían con fervor. Me imagino que cuando decían ahí en Filipenses, la iglesia de Filipos, ¿cuántos están dispuestos para hacer esto? Se escuchaban solo, amén, ¿sí? Era aquello que había motivación, había entrega. No importaba lo que tenían que dejar, ellos se esforzaban, hermanos. Y eso es lo que anhelo el Señor, en el Señor que suceda en la iglesia Templo La Hermosa. Que todos seamos uno, para todos y todos para uno. Aunque esa sea una expresión que se use por ahí en el mundo secular, pero el Señor Jesucristo lo pidió en oración al Padre, la oración sacerdotal en Juan 17 dice ahí, Padre, aquellos que me has dado, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces, el ministerio debe de cumplirse no solamente una obligación, debe ser con responsabilidad y con amor para aquellos que se han convertido y que no sean una carga amarga. Ah, el pastor me asignó a trabajar con esta hermana o con este hermano y qué hago. No, no, no. Que digan, ah, qué bueno hermano, vamos, nos pidieron hacer esto, hagámoslo con gozo. ¿Ya? Sí, eso es lo que lo que el Señor anhela que se suceda en su obra. ¿Por qué? Cuando estamos con un amor verdadero hacia las personas que el Señor nos confía, así es como va a cambiar nuestra manera de servir. Vamos a hacerlo con el amor que el Señor Jesucristo hizo. Entonces, podemos trabajar libre, dirigir, predicar, trabajar, organizar, servir. Podemos hacer cualquier situación, siempre y cuando mantengamos el amor a las personas. Ya prácticamente hemos perdido aquello de decir solo yo puedo. No, Dios se manifiesta en corazones que están dispuestos a servirle a Él. Y así es como va a fluir el trabajo y el alcance para el reino de los cielos. Amén. Eso es lo que se necesita, mi amado hermano. Usted póngase en la forma de que es servir con responsabilidad y vuelvo y repito, hacerlo con amor. ¿Por qué? Porque lo llevaba dentro aquí, en su pecho, el sacerdote. No solamente cargar a las personas, sino también amarlas. ¿Usted ama a su hermano, hermano? Sí, nos amamos porque valemos la sangre de Cristo. Amén. Entonces, termino con esto. Ahora sí, el tiempo bendito sea el Señor, como que corrió lento el reloj. Llevo menos de media hora, increíble, ¿verdad? Sí. Y yo siento que ya llegó una hora. Bueno, tal vez mis pies me lo dicen, pero no. Lo cierto, mi amado hermano, es que el efod, quinta parte, es que trae dirección de Dios. ¿Ya? Trae dirección de Dios. El efod es otro contexto que vamos a ver. David aparece relacionado en momentos en los cuales necesitaba dar a conocer lo que debería de hacer. Aquí tenemos algo de David, ¿no? Segunda de Samuel 6:14. Él vino y representó gozo y libertad. David danzó delante de Dios con todo su ser. Lo que sucede ese día cuando venía el arca del pacto es que debajo de su manto real David se puso un efod de lino. Entonces, cuando él vio que venía el arca del pacto, él dijo, voy a perder la compostura como le cantamos nosotros, por eso cantamos ese coro, delante de Dios. Y su esposa, que era Mical, hija de Saúl, desde un balcón está viendo, qué ridículo se mira el rey, dijo, ¿cómo es posible? Se quitó el manto y ahora se mira como uno de los del pueblo. O sea, Mical se estaba aquí en una altura muy, no solo en alto lo estaba viendo, sino que su espíritu, su vanidad estaba muy altiva. Pero más sin embargo, David dijo, vale la pena quitarse este manto, porque aquel que me vio cuidando ovejas allá en el campo, peleando contra el oso y el león,
es el que me vino a poner como rey. Entonces hay que celebrar, dijo, amén. Amén. Hay que celebrar, dijo, ¿ah? Amén. ¿Por qué? David viene y pudo descubrir cuando vino Saúl contra él. Acuérdense que Saúl empezó a desarrollar lo que podríamos llamar un celo, porque Saúl vio que David era muy querido por Dios. De hecho, la escritura dice que David estaba conforme al corazón de Dios. Quiero ir a 1 de Samuel capítulo 23. Me gustó mucho que me pusieran esa imagen de Saúl, de David ahí, ¿ya? Entonces, 1 de Samuel capítulo 23, vamos a ver el versículo 6 primero. Gloria al Señor. Primero, dice, y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Abimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. O sea, David era portador de un efod también. Iba huyendo, pero él no abandonaba esa vestimenta, porque eso le hacía reconocer que tenía que tener responsabilidad y amor al Padre Eterno. Entonces, se relaciona a David con el efod como un guerrero que sabía pelear, que tenía hombres preparados. ¿Por qué? Porque David siempre hizo importante su esfuerzo de servir al Señor. Abiatar le pidió que acercara el efod y que consultara a Jehová. Veamos en versículo, ¿cuál estábamos? 26, recuerde 23:6. ¿Qué dice el 23:9? 23:9. Subamos ahí un poquito al 9. Amén. Dice, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Conocía entonces que tenía que consultar al Señor. ¿Qué había dentro del efod? Se recuerda, yo les mencioné dos piedrecitas, a ver si capturaron esos dos nombres. Estaba el Urim y estaba el Tumim. ¿Ya? Entonces, ¿qué iba a hacer Abiatar? Sacar del efod las dos piedras para consultar al Señor. 29, 23, 10. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. O sea, una consulta por medio de lo que venía en el efod de Abiatar. Esa es la manera como David está tan cercano al uso del efod. O sea, ¿qué hizo David ese día? Hizo algo importante. Él estaba refugiado en una ciudad llamada Keila y el rey Saúl venía contra su contra. Y el temor de David era que por culpa de él, el rey Saúl destruyera esa ciudad. Y por eso quiso preguntar, ¿qué sigue adelante? Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Wow. Sigue diciendo, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lado a otro. Y vino Saúl, la nueva que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Cuando consultamos al Señor, y nos entregamos y confiamos en la respuesta de Él, tenemos que ser obedientes a lo que Él nos diga. ¿Qué hubiera pasado si David ese día diga, ¿cuántos valientes están conmigo? ¿Podemos defender la ciudad sin consultar con el Señor? Capaz que hubiera muerto él y toda la ciudad. Entonces hay responsabilidades que el Señor asigna a nosotros, hermanos, cuando tenemos que tomar decisiones. Tenemos que hacerlo consultando al Señor. Llamó a Abiatar para que trajera el efod. Primera de Samuel, capítulo 30, versos 7 y 8. Les voy a pedir que me ayuden, por favor. Primera de Samuel 30, 7 y 8. Vino otra crisis en la vida de David. David era un hombre guerrero que iba a la batalla y a veces las guerras, los pleitos, los conflictos lo seguían a él. Pero él encontró otra crisis y llegó a Siclag, otra ciudad. Y dice así, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. El 37, por favor, si lo podemos poner, Primera de Samuel 30, 7 y 8. ¿Los encontraron? ¿Qué nos dicen? Voz fuerte todos. Y dijo, 37. Ujú. Perseguiré a estos moradores, les podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos.
porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Mire, ahora va en una operación de rescate. En la primera era una operación de salvar él y también salvar a la ciudad. Ahora va alcanzar al enemigo. O sea, habían crisis en la vida de David que él siempre consultaba al Señor. No era simplemente que dijera, yo vencí a un gigante y ahora lo puedo hacer todo. No, muchas veces utilizamos mal el versículo ese que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque suena muy bien, ¿no? Suena de impulso, pero Pablo decía, he sabido vivir en abundancia y también sé vivir en escasez. Por eso, todo lo puedo en Cristo. David había escuchado el vitoreo de los pueblos que le decían, Saúl mató a 1000 y David a 10,000, pero eso no le dañó su corazón, no lo llenó de vanagloria, sino que se mantuvo cercano al Dios que le amaba. Y por eso era que él obedientemente consultaba cada acción que pasaba. Las familias habían sido llevadas cautivas de la ciudad de Ciclag, ¿correcto? Era un momento trágico. Había dolor, había presión, había desesperación. Los de aquella ciudad habían sido llevados cautivos. Ahora David tenía una responsabilidad. Entonces sus hombros estaban angustiados de alguna manera. Había una profunda angustia y él tenía dos razones para poder reaccionar de una forma emocional. Pero lo primero que hizo fue Abiatar. Llevaba al sacerdote con él. Trae el efod y consulta de nuevo a Jehová. Qué lindo, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿perseguiré a estos moradores? Y Dios le dijo y le dio dirección. ¿Qué aprendemos de David entonces? Primero aprendemos que era un guerrero experimentado, pero que él entendía que primero era su experiencia, pero esa experiencia no iba a sustituir la dirección que Dios le diera. Aunque hubiera sido el diestro en la batalla, preparado para combate de cuerpo a cuerpo, él tenía que respetar la dirección que Dios le diera. Si ve, no ves, para, sigue, todo era conforme el Señor lo determinaba. Así que entonces, que el Señor nos haya utilizado en algún momento no significa que ya todo está ganado, no. Siempre, cada vez que toca hacer algo, hay que consultarlo al Señor. Señor, ¿estarás dispuesto tú a respaldarme hoy? Y primero, Señor, si voy a servir hoy en esta área o en la otra, perdóname, Señor, límpiame, porque sé que has estado conmigo en el pasado, pero también necesito que lo estés hoy. Confírmame si tú me respaldarás hoy. ¿Verdad que qué lindo es reflexionar y pensar y hablar así con el Señor? Todo va a fluir cuando dejamos que la dirección del Señor nos dirija. Porque que Dios te haya usado realmente no significa que ya no vamos a preguntarle. Amén. Que tengamos tanto conocimiento no significa de que no necesitemos oración. Para predicar, yo tengo que someterme en oración al Señor, tengo que buscar momentos, aunque el trabajo qué sé yo, me agobie aquí y allá, que una llamada de esto, emergencia, lo otro. Tengo que encontrar los espacios para buscar del Señor y meditar en Él. ¿Por qué? Porque no se basta solamente con querer saber, sino con querer entregarlo todo al Señor. ¿Saben? El consejo está en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Nos dice así, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, no estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa? Yo puedo decir, no, este camino, ahí esta ruta donde voy, o esto que estoy haciendo, eso es lo que correcto. No, el Señor va a decir, no es como tú lo pienses, hijo. Es aquí donde vas a ir. Dice la palabra que el Señor dice que Él endereza lo torcido de nuestro caminar y nos hace sendas derechas para nuestros pies. Pero siempre y cuando estemos atentos a Él. Muchas veces queremos avanzar y hacemos las cosas y hacemos lo contrario. Primero decidimos y después oramos. No, primero tenemos que consultar con el Señor. David no le dijo a Abiatar, Abiatar, asegura bien el efod porque entramos a la batalla ahorita. No, ¿qué dijo? Trae el efod y consultemos al Señor. Antes de decidir, tiene que usted ir en un momento al Señor. Decidimos, actuamos y después oramos. Eso no es, Señor, bendice lo que ya decidí. ¿Será que así funciona la situación con el Señor?
No, ¿verdad? No podemos formar una religiosidad si es que no existe obediencia. Aquí David, ¿qué nos enseñó? Nos enseñó que hay un orden. Primero consultó a Dios y después tomó acción. Después recibió dirección, Dios le dijo sí, le dijo no, y así se mantuvo. Entonces, después de eso, él vino y actuó. Nosotros tenemos que aprender que no podemos pedirle solamente a Dios que bendiga nuestros planes. Tenemos que preguntarle, Señor, ¿es ese tu plan para mí? ¿Sí? ¿Hay una bendición en lo que tú quieres para mí, Señor? ¿O te parece bien lo que estoy haciendo? Dije que era el quinto, el último, ¿verdad? Pero falta uno. 5 minutos más, ¿ya? Respiren profundo, tranquilos ahí. ¿Sí? Estamos bien en la presencia del Señor alimentándonos de la palabra. Ayúdenme a poder encontrar 1 Samuel capítulo 2, verso 18, porque ya dejemos a David, nos gozamos de ver todo lo que hizo David. Ahora quiero llevarlos a un hombre llamado Samuel. 1 Samuel capítulo 2, verso 18, porque aquí hay otra persona que también se vestía con un efod de lino. 1 Samuel dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Aquí hay una enseñanza también. Él era joven, pero aún siendo joven, él ya mantenía el orden que el Señor pedía de que un sacerdote tenía que servirle. Amén. Y esto me recuerda que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los fieles. No sé si está en Primera de Timoteo 2:22, por ahí me corrigen, por favor. Pero lo cierto es que él dice que todavía no había profeta en aquella nación de Israel. Él era joven todavía, pero él se constituyó en profeta para el pueblo de Israel. Él no había tenido muchas experiencias realmente, sino que esas vinieron después, porque una de las experiencias que tuvo después, ¿se recuerdan cuando él fue y hasta regañó al rey Saúl por lo que hizo? Samuel también estableció un contacto con David y hubo momentos de que tuvo que corregir también a David. Entonces, en esta acción que vemos acá, vemos a un joven Samuel que él ministraba y su atuendo llevaba, dice, un efod de lino. Aunque no había pasado experiencias, pero él ya estaba ministrando delante de Jehová. Esto es para la juventud que diga, no, es que todavía no tengo la madurez. Sí se puede. Hay jóvenes que he visto pequeños que allá en Guatemala, en la Asamblea de Dios, donde me tocó servir con los jóvenes, habían jóvenes que me dejaban maravillados. Jovencito de 12 años con aquella aptitud y el anhelo de predicar. Y aunque alguna vez por ahí me recuerdo que una de su predicación, este jovencito dijo, Señor, perdóname porque hice una mentidita blanca, Señor. Pero en su humildad, en su inocencia, él estaba orando así, ¿correcto? Pero él ya tenía ese impulso. Entonces eso me recuerda que este Samuel, él ya estaba dando ejemplo, ¿correcto? Dios comenzó a formar a Samuel. Samuel había sido dedicado para el Señor y empezó a conocer más a Samuel. Y Samuel empezó a hablar públicamente del Dios que él conocía. Antes de cualquier reconocimiento viene el servicio. Muchos quieren tener los premios, los halagos y todo esto lo demás, pero se les hace duro servir. Así que Samuel se entregó. Él le sirvió al Señor y se lo hizo sin tener vergüenza, sin tener ninguna pena, porque sabía que Dios lo respaldaba. Ninguno tenga en poco tu juventud, le fue dicho a Timoteo. Y Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días y los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Alguien dijo por ahí, la juventud es un divino tesoro. ¿Ya? Antes de cualquier plataforma para Samuel vino su preparación. Antes de que él recibiera autoridad, vino la obediencia. Eso es lo que tenemos que combinar. Repito, antes del reconocimiento que vino, la preparación. Antes de la plataforma donde él empezó a actuar y interceder por el pueblo, vino su preparación. Y antes de tener autoridad, vino lo que era someterse en obediencia. Así que para los jóvenes entonces,
La juventud no es simplemente una sala de espera espiritual. Bueno, que ahí están los mayores, que ellos se enfrenten a los problemas, ya vendrá mi momento. No, la juventud es el tiempo cuando tienen que prepararse porque realmente la juventud debe de llamarse la iglesia de hoy, los niños la iglesia del futuro y los mayores la iglesia que ya ha pasado por pruebas pero que continúa firme para buscar el Señor. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ser quitar aquel principio de que, cuando ya sea grande voy a servir. Algunos jóvenes dicen así, no, cuando ya sea grande voy a servir. Bueno, cuando tenga más experiencia, cuando ya haya pasado por algunas cuestiones voy a servir. O algún día me va a utilizar Dios. Eso tiene que quedar por los suelos. ¿Por qué? Porque Samuel lo hizo aún cuando él era joven. Entonces, ¿qué puede comenzar Dios hoy en nosotros? Que nos llame el Señor a entrar en humildad, en obediencia. Primero, que el Señor nos enseñe a tener obediencia. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Y vamos meditando sobre esto. Señor amado, comienza, Señor amado. Aunque tu palabra dice que el que ha comenzado la buena obra en vosotros, la va a ir perfeccionando hasta el día en que Él venga. Yo te ruego, Señor, ¿puedes iniciar con formar mi carácter, Señor? Forma mi carácter, Señor. Mi hermano Daniel Calvetti dijo, Señor, haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. Forma un buen carácter en mí, Señor. Fórmame, Señor, y enséñame en la obediencia, Padre Celestial. Ayúdame a tener disciplina, Señor. Corrige, Señor, mis pensamientos. Que hoy pueda, Señor amado, ser desarrollado ese llamado que tú has hecho para nuestra vida. Usted puede decir al Señor, ese llamado que está en mi vida, Señor, perfecciónalo hoy, Señor amado. Yo te ruego, Señor, que primeramente me ayudes a escuchar tu voz. Que aunque no te vea, Señor, pueda escuchar tu dulce voz llamándome. Y tu palabra dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque en tiempo aceptable te he llamado. Vendrán tiempos en que la palabra cesará. Y la escritura nos dice que algunos saldrán y dirán, ¿dónde están aquellos que nos hablaban de Dios? Queremos escucharlo. Pero ya será muy tarde. Dios de los cielos, que seamos como Samuel, Señor, que tú mostraste que a través de él se dedicó, Señor amado, que aunque era joven, Señor, pudo servirte, Señor amado. Antes que fuera conocido por el pueblo, Señor, ya Samuel te estaba conociendo a ti, entraba a tu presencia, conocía a un Dios vivo, a un Dios de poder. Y así como David, Señor, reconoció que ningún título está por encima de la adoración. Que nosotros reconozcamos también, Señor, que no importa lo que nosotros nos haya asignado como título, Señor, que primero está nuestra adoración personal. David salió y saltó con todas sus fuerzas delante de ti, Señor. Y él tenía un efod de lino. Él se gozó porque vio venir el arca de retorno, Señor, en victoria. Pero David, Señor amado, era conocido por ti. Él no era un desconocido. Tú lo habías sacado, Señor, de allá detrás de la manada, Padre Santo, cuidando las ovejas de su padre, y lo habías llevado hasta ser rey de Israel. Por eso, Señor, porque tú le conocías su corazón. Tú le habías dado autoridad, Señor amado. Le habías dado una posición, le habías dado reconocimiento, Señor amado. Mas, sin embargo, él dijo, yo perderé la compostura porque quiero alabar a mi Señor. Dios mío, aunque David tenía personas que obedecían a sus órdenes, Señor, él llegó el momento de estar delante de ti, Señor. Su corona fue demasiado y él dijo, es más importante adorar a Dios, Señor amado. Dios de los cielos, no importa lo que querramos pensar que somos, Señor, delante de ti, Señor. Tenemos que seguir el llamado a que tú nos has pedido a que seamos siervos, Señor amado.
Así como el apóstol Pedro nos llama a los creyentes, Señor amado, a revestirnos de humildad y a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios en esta hora, Señor. Clamo para que este puñado de tus hijos seamos esos que se humillan bajo tu mano, Señor, con el anhelo de ser preparados para ese servicio que tú nos estás llamando, Señor. Tú tienes un llamado sobre esta congregación, Señor. Tienes un llamado aquí de pastores, evangelistas, Señor amado, para que su nombre, Señor eterno, pueda continuar siendo proclamado, mi Dios, no solo aquí en Paulding, sino que en otros lugares. Así como hermanos, como mi hermano Tomás, que se fue a Guatemala y continuó, Señor amado, la obra que tú le encomendaste cuando nació aquí, Señor amado, en esta ciudad de Paulding. Yo sé que tú lo estás guardando. A mi hermano Omar Fialo, Señor, al pastor Arturo de Benecer, a todos ellos, Señor, que podamos ser, así como dijo Pablo, revistámonos de humildad, humillémonos pues, y Pedro lo dijo, bajo la poderosa mano del Señor. Entonces, Señor, mientras más responsabilidad tú nos das, Señor, más vigilantes tenemos que tener nuestro corazón, que no se llene de vanidad ni de orgullo, sino que conozcamos que tenemos que servirte con amor. Vamos en oración a ti, Señor. Podemos llegar a ser todos, Señor, pastores, líderes, profetas, servidores, pero que conozcamos dos aspectos importantes, que tengamos responsabilidad y que tengamos amor en todo lo que tengamos que hacer. Porque así como David podía tener una corona sobre su cabeza, pero sabía que tenía que humillarse delante de Dios. Dios mío, te rogamos, Señor, que tú sanes, Señor amado, que nos liberes, que tú nos dirijas, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mi amado hermano, hay un aspecto que se me estaba escapando por alto. El efod, si ustedes lo buscan en la palabra del Señor, aparece en varios versículos, especialmente en el Antiguo Testamento. Y hay un versículo que llama la atención. Jueces capítulo 8, verso 27. Ya, esto sí es el último. El día de hoy fue algo muy lindo. Es como la culminación de todo lo que hemos estado estudiando de los mantos, ¿correcto? Alguien por ahí me comentó de que para el día de la vigilia quisieran que volviéramos a tomar la serie completa, ¿sí? Es que yo creo que lindo sería que no lo comparta solo yo, sino que el Señor me permita asignarle a unos de ustedes para que también lo compartan. Jaja, ahí sí puso seria la situación, ¿verdad? Imagínense que le diga al hermano Miguel, hermano Miguel, usted nos va a hablar sobre el manto de Elías. Estaría lindo, ¿ah? A mi hermana Andrea, me va usted a hablar sobre el manto de Sinar. No, no va a estar solo, hermana, le podemos pasar las notas de hermana Fernanda, así cada uno de ustedes, ¿sí? Y acá a mi estimado Alfredo, que él también nos comparta algo también. Ajá. Hace un momento estábamos mencionando al hermano Alfredo, ¿correcto? ¿Qué decíamos? Maestro, y que un maestro lleva sobre sus hombros